Gracias por recordar. Em, Listo, entonces vamos a retomar con la clase número 5 y esta clase es bastante interesante porque es el efecto de los medicamentos sobre el cuerpo humano. Entonces vamos a ver qué es lo que le hace, qué es lo que hacen los medicamentos en el cuerpo, qué es lo que le hace a nuestro cuerpo, en dónde actúan, cómo actúan. Y para eso entonces vamos a definir algunos conceptos. Entonces tenemos la farmacodinamia, que en resumidas cuentas es lo que el medicamento le hace al cuerpo, ¿verdad? Porque digamos que es la definición paralela o aparte de lo que es farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿cierto? Recordemos de las clases que ustedes vieron de farmacología, que en esa farmacocinética hablaban del ciclo LADME, ¿cierto? Que era liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Cierto? Que es lo que el cuerpo hace con el medicamento, pero ahora en lo que nos vamos a centrar es en lo que el medicamento le va a ir a hacer al cuerpo, dónde va a actuar, con quién va a interactuar, cuál es el efecto que va a generar. Entonces, tenemos que la farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Entonces, analiza lo que es la interacción del medicamento a nivel molecular. Entonces, es como ese efecto que tiene el fármaco en el lugar donde actúa, en la célula, en la membrana de la célula, en esos receptores que se encuentran en esa membrana o en los canales iónicos o, por ejemplo, en una enzima, en una proteína. Entonces, vamos a ver un poco de manera general esta interacción y las consecuencias de dicha interacción, ¿cierto? Todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todo lo que se modifica, cualquier interacción que hay dentro de nuestro cuerpo se ve reflejada en un efecto. Entonces, un efecto puede ser una disminución de la fiebre, puede ser una eliminación del dolor, ¿cierto? Un estado de analgesia, puede ser una disminución del umbral de las crisis convulsivas o un aumento, puede ser, digamos, una disminución de la inflamación, puede ser una disminución de la ansiedad, una disminución de la depresión o de los síntomas asociados a la depresión. Pero eso es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Lo que finalmente nosotros vamos a detectar y lo que nos interesa. Pero el fármaco primero, antes de generar ese efecto o para generar ese efecto, tiene que ir a actuar sobre un determinado sistema, un determinado tejido, una célula, un receptor o una diana farmacológica, ¿cierto? Que nombramos diana farmacológica a cualquier, digamos, componente del cuerpo donde van y actúan los fármacos, que como les digo, puede ser un receptor, puede ser una enzima, puede ser un canal iónico, puede ser una proteína, y entonces vemos esos efectos finalmente que se pueden dar a nivel celular, que se pueden dar a nivel de tejidos, de sistemas. ¿Qué es un ligando? Un ligando puede ser un fármaco, pero también puede ser un componente endógeno, ¿cierto? Que puede ser producido por nuestro cuerpo. Puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, como lo veíamos cuando hablábamos de los antidepresivos y de los inhibidores de selectivos de la recaptura de serotonina, que lo que hacen es que evitan que esa serotonina que está en ese espacio sináptico se devuelva para la hormona anterior. ¿Cierto? Entonces hablamos de que un ligando es cualquier componente que se va a unir a un receptor, a una diana farmacológica para generar un efecto. Entonces puede ser ese ligando, podemos llamar que el medicamento es un ligando, un fármaco es un ligando, pero también nuestros componentes, nuestras sustancias que produce nuestro cuerpo, como las hormonas, son ligandos. Entonces el ligando, como su nombre lo dice, es cualquier componente que se liga a un receptor para generar un efecto. Puede ser que incremente ese efecto, puede ser que lo reduzca, eh, puede ser que inhiba ese, por ejemplo, ese receptor para que no se genere ese efecto,
puede que lo bloquee para que su ligando endógeno no se una a él, ¿cierto? Si yo lo que quiero es evitar que se una a ese receptor el componente natural, porque quiero evitar que se genere algo, entonces bloqueo ese sitio, ¿cierto? Si nuestro cuerpo está súper excitado, por ejemplo, a la parte neuronal y la ansiedad de la persona es mucho, porque hay mucha estimulación de un canal, porque hay un neurotransmisor que está muy en niveles muy altos, entonces yo lo que quiero es inhibir ese receptor, como taparlo para que ese componente que está afuera, que está adentro, perdón, no haga el efecto. Entonces el ligando es cualquier, o sea, es como la denominación genérica o general que damos para cualquier componente que se une a un receptor. Y entonces, acá recordemos, tenemos la membrana plasmática, tenemos esos receptores de membrana que son específicos para cada función y tenemos estas moléculas que se adhieren a ese receptor y generan una reacción, generan un efecto, generan una cascada de reacciones adversas finalmente para que se genere una respuesta celular. Entonces, estos componentes que vemos acá en rojito, ellos son un ligando, ¿cierto? De manera general yo lo puedo llamar ligando, pero puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor. Si yo envío un fármaco a que ocupe estos espacios, evitando que estos punticos rojos, que son las moléculas, hormonas, neurotransmisores, generen su efecto, lo estoy bloqueando, pero ese fármaco también se llama ligando. ¿Cierto? Entonces siempre va a tener como un conjunto en donde se da una reacción, siempre tiene que haber un ligando que va a ir a unirse a un receptor, ¿cierto? Siempre hay una interacción entre ellos dos. Tenemos un agonista. Un agonista es un fármaco que presenta capacidad de modificar al receptor e iniciar una acción. Algunos fármacos agonistas son, por ejemplo, la morfina, las benzodiazepinas, los barbitúricos. Entonces, nosotros llamamos agonista al medicamento que como tal tiene un efecto, ¿cierto? Él se ubica en este espacio y genera una serie de reacciones a través de esa membrana y en el citosol y genera una respuesta específica. Pero resulta que existen otros fármacos que simplemente llegan y bloquean el espacio, ¿cierto? Esos son otra clase de fármacos. No tienen un efecto, no tienen una actividad al interior de la célula, sino que simplemente bloquean, simplemente se sientan ahí en ese receptor y evitan que el componente del cuerpo se una a ese receptor, pero no tiene una actividad como tal. Ellos son los antagonistas. Y los agonistas son los que sí efectivamente se unen y tienen un efecto específico. Entonces, ¿qué es un receptor? Es cualquier componente del cuerpo a la que se liga un fármaco, a la que se ligan las hormonas, a la que se liga cualquier componente de nuestro cuerpo para hacer un efecto. Generalmente está compuesto de proteínas. Recordemos que las proteínas están compuestas a su vez por aminoácidos. Entonces, esas proteínas normalmente actúan como receptores para ligandos endógenos corrientes, que como les decía, comúnmente si nosotros no introducimos medicamentos a nuestro cuerpo funciona también a través de ese concepto que es ligando receptor. La hormona, por ejemplo, hablamos de la hormona tiroestimulante, va y actúa sobre su receptor y genera el efecto que yo quiero que se dé en mi cuerpo. Pero resulta que, ¿qué pasa con el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo se disminuye esa producción endógena eh, de esa hormona tiroestimulante. Entonces, yo lo que hago con la levotiroxina es que le doy a mi cuerpo esa hormona, pero de manera, digamos, exógena, ya porque mi cuerpo no, por algún problema de salud, condiciones, digamos, genéticas, ambientales, mi cuerpo no está produciendo ese, esa hormona tiroestimulante, entonces yo me la estoy tomando a través de la levotiroxina en las mañanas, en ayunas, 30 minutos antes del desayuno,
y ella va a ir a ligarse a ese receptor. ¿Ya? Pero si yo no tuviera ese problema, mi cuerpo lo hace de manera natural y esa hormona, en específico hablando de la tiroestimulante, pero también puede ser un factor de crecimiento, puede ser un neurotransmisor, va y se une a ese receptor y genera efectos, ¿cierto? Diferentes efectos en el cuerpo para que se conserve la homeostasis, ¿cierto? Que nuestro cuerpo digamos, se mantenga y se regule en las condiciones normales. Entonces, los receptores pueden desencadenar varias respuestas funcionales como cambios en los flujos de iones. Entonces, recordemos que cuando tenemos canales iónicos, que son, por ejemplo, donde entra calcio, sodio, cloro, magnesio, recordemos que todos estos mm, iones participan en diferentes procesos del cuerpo, por ejemplo, para generar una reacción que aumente, digamos, la concentración de un neuromodulador o aumente las concentraciones de un neurotransmisor, ¿ya? Entonces, los receptores son fundamentales para la respuesta del medicamento porque es el lugar donde el medicamento actúa. Y los receptores pueden ser de diferente naturaleza. Generalmente son proteínas que a través de ellas se genera ese efecto, se modifica algo y se empieza a generar unas reacciones, una serie de reacciones que desencadenan en un resultado clínico, en una respuesta. Entonces el antagonista es lo que yo les comentaba en esta parte, ¿cierto? Ese antagonista simplemente viene a sentarse en ese receptor, a bloquearlo, a evitar que la molécula natural de nuestro cuerpo haga el efecto. Puede ser porque haya demasiada estimulación de este componente y yo no quiera que actúe tanto porque me está generando es un problema de salud. Entonces yo necesito bajar esas concentraciones, tengo que evitar que haya esa interacción, como por ejemplo pasa con los beta bloqueadores, ¿cierto? Si la sustancia se une a ese receptor, lo que va a generar generalmente es vasoconstricción y lo que hacen los beta bloqueadores es inhibir o ayudar a que haya una vasodilatación. Mm, Bueno, entonces los antagonistas son fármacos que se unen al receptor, pero no lo activan. Esto genera inhibición del efecto debido a que al ocupar el sitio activo de un ligando endógeno, o sea, un ligando como por ejemplo la hormona tiroestimulante de nuestro cuerpo, evita que se desarrolle la actividad habitual o esperada o antagonismo competitivo, ¿cierto? Porque también puede ser que, bueno, hay que pensar bien el fármaco porque el fármaco también es afín a ese receptor, pero también es el ligando endógeno de nuestro cuerpo, también es afín a ese receptor. Entonces, lo que hacen las farmacéuticas es producir medicamentos que sean mucho más afines al receptor que el mismo ligando endógeno del cuerpo, ¿cierto? Porque ellos van a ir a competir por este espacio de acá. ¿Cierto? Este es el receptor, por ejemplo, esta es la sustancia natural y este es el antagonista. Ellos dos van a competir por unirse a este receptor. Si yo estoy generando un fármaco en este sentido, que no tenga una actividad agonista, es porque yo quiero bloquearlo, ¿cierto? Yo quiero evitar que la sustancia endógena, por ejemplo, la noradrenalina, la serotonina, por ejemplo, se una a ese receptor. Yo lo quiero bloquear. Los antagonistas pueden potenciar la función celular al bloquear la acción de una sustancia que normalmente disminuye la actividad celular. Por otro lado, cuando bloquean esa acción, la acción de una sustancia que tiende a aumentar la función celular, los antagonistas causan una reducción en dicha actividad. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Acá me está diciendo que al bloquear la acción de una sustancia que normalmente disminuye la actividad celular. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso en el que
la sustancia normal se une a ese receptor, pero para disminuir una actividad en el cuerpo, para inhibirla. Pero lo que yo quiero es que haya una sobreestimulación o haya una mayor concentración finalmente de ese producto. Yo necesito que haya es un aumento de la actividad celular. Entonces, por eso evito que este componente se una a ese receptor, porque hay, digamos, sustancias en nuestro cuerpo que no solamente aumentan las reacciones, sino que hay otras que disminuyen las reacciones o que las bloquean o que las inhiben. Entonces, a veces yo lo que tengo que hacer es inhibir esa inhibición para que finalmente se dé el efecto. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica, ¿cierto? Este es el espacio sináptico y el cuerpo, perdón, esta neurona está dentro de estas vesículas, la dopamina, él la va a sacar al sistema y aquí tenemos antipsicóticos convencionales. Entonces, esos antipsicóticos lo que van a hacer es que se van a ir a pegar acá al receptor de la dopamina. Y si estos cubos verdes, que son esos antipsicóticos, bueno, digamos antipsicóticos en general como el haloperidol, pero también está la quetiapina, está el aripiprazol. Entonces yo lo que hago es bloquear estos receptores de dopamina para evitar que esa dopamina que está, digamos, en muchas cantidades, se ubique en estos receptores y no pueda hacer su efecto, ¿cierto? Como está, digamos, esa dopamina en concentraciones tan altas, porque nuestro cuerpo está produciendo altas concentraciones y eso se expresa, por ejemplo, en diferentes sintomatologías. Hablemos, por ejemplo, de lo que hace un tiempo veíamos con la ansiedad, ¿cierto? En nuestro cuerpo, digamos que en el tema de la ansiedad es bueno tener cierto estado de vigilia y cierta ansiedad, pero hay un umbral. Y cuando nuestro cuerpo aumenta ciertos neurotransmisores, ese umbral, digamos que nosotros superamos ese umbral. Y es ahí donde la situación se vuelve patológica porque entonces la persona está sufriendo de crisis de pánico, de ansiedad. En general, nuestro cuerpo, digamos que no todo es bueno ni malo, sino que todo depende de la concentración. Y así como tenemos un umbral para la ansiedad, también tenemos un umbral, por ejemplo, de las bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal, que están las adecuadas, pero cuando pasamos un umbral, una concentración, se vuelven patológicas. Algo así similar pasa con ese umbral de ansiedad. Cuando se, cuando digamos estoy estresada, nerviosa, cuando estoy agitada, se aumentan diferentes neurotransmisores que lo que hace finalmente es que ese umbral lo pasemos, lo sobrepasemos. Entonces ahí es donde se genera la crisis de pánico, el vómito, las náuseas, la sudoración, la irritabilidad que la persona presenta, la angustia, el llanto. Entonces, para bajar esa sintomatología, lo que tengo que hacer yo es bajar, digamos, algunos niveles de algunos neurotransmisores para que se vuelva a lograr el equilibrio. Entonces, lo que yo quiero es justamente evitar que esa dopamina se una a estos receptores. Y eso se hace con estos antagonistas. Bloquean simplemente, pero por sí mismos no tienen un efecto al interior, ¿cierto? Estamos hablando de los antagonistas, mientras que los agonistas sí tienen un efecto, se unen y generan un efecto. Estos antagonistas, como su nombre lo dice, simplemente evitan o antagonizan el efecto de esta otra sustancia y simplemente lo que hacen es bloquear ese receptor para disminuir esa concentración, en este caso de dopamina, pero puede ser de noradrenalina, puede ser de serotonina, de diferentes neurotransmisores o compuestos para disminuir la ansiedad, para disminuir la depresión, para disminuir la inflamación, por ejemplo.
Los antagonistas de receptores se pueden dividir en dos categorías, reversibles o irreversibles. Los reversibles, como su nombre lo dice, ellos se colocan en el receptor, pero a medida del tiempo ellos salen del receptor, ¿cierto? Tienen como su tiempo, entonces se unen y después vuelven a la circulación, se metabolizan y salen del cuerpo. Los antagonistas irreversibles permanecen mucho tiempo e incluso hay algunos que mueren con el receptor. Se unen al receptor y quedan de por vida ahí unidos a ese receptor hasta que se muere con todo y receptor. Entonces, los reversibles son los que entran, evitan por un tiempo que el medicamento, perdón, que la sustancia del cuerpo se una a ese receptor y al pasar el tiempo se van, ¿cierto? Se metabolizan, se excretan, pero los irreversibles son más fuertes, generan un efecto, una reacción con el receptor mucho más fuerte, más unido, son enlaces mucho más, digamos, intensos y se tardan mucho tiempo en salir del receptor o a veces mueren con el receptor, o sea, es para toda la vida. Entonces, un ejemplo claro de antagonistas son los antihistamínicos, son los antihistamínicos como la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina, ya que se unen al receptor de histamina H1 e inhiben los efectos generados por la histamina. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando hay una respuesta a algún alérgeno, nuestro cuerpo se defiende, nuestro sistema inmunológico se defiende generando mucha histamina y la histamina va y actúa en su receptor H1 y genera mucosidad, ¿cierto? Genera rinorrea, ¿cierto? Esa como mucha producción de líquido, de mucosidad, de irritación, de enrojecimiento, de picazón, porque el cuerpo es para demostrarle como al cuerpo que algo está pasando, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero con los antialérgicos, que otra manera de llamarlos son antihistamínicos, es justamente bloquear esa histamina. Entonces, supongamos que no estamos en una neurona, sino que estamos en otro tejido de nuestro cuerpo y que este es el receptor H1 y que esta de acá es la histamina, pero está libre. Olvidémonos de que esto es una neurona y estos son los antihistamínicos. Entonces llega la loratadina o la clorfenamina y viene y se ubica en esta parte de acá, evitando que esa histamina se una a ese receptor. Entonces, si yo evito que esa histamina se una al receptor, pues ya no se va a generar ni lagrimeo, ni tampoco la irritación, ni tampoco el enrojecimiento, ni la inflamación, ni la picazón, ni la mucosidad, ni la flema, ¿cierto? Porque la flema es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Para que el cuerpo, por ejemplo, no deje que las partículas lleguen a diferentes espacios y queden ahí sostenidas en la mucosidad. Entonces también sirven para proteger las paredes de ciertos órganos. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces también hay que tener cuidado que cuando uno tiene esa mucosidad es porque el cuerpo le está diciendo algo. Y con la tos pasa algo parecido. A veces no siempre se debe dar un antitusivo porque si tenemos tos es porque el cuerpo quiere eliminar algo. No siempre pasa así, ¿cierto? Hay momentos en que definitivamente hay que tomar antitusivos porque el dolor ya es mucho por diferentes situaciones, pero también es como tener en cuenta que si tenemos tos es porque nuestro cuerpo como tal está tratando de eliminar algo que tiene en su interior o es una manera de avisarnos de que algo está pasando. Entonces la histamina busca también hacer eso, busca diferentes mecanismos para atacar algo, ¿cierto? Generando inflamación, generando enrojecimiento, avisándonos por diferentes métodos, maneras de que algo está pasando, de que te están entrando alérgenos, de que, digamos, está entrando un componente de afuera.
etcétera. Entonces, tenemos diferentes antihistamínicos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Mucha, ¿cierto? Desde el punto de vista de farmacocinética hasta el mecanismo de acción. Em, los efectos secundarios, por ejemplo, las interacciones que se dan con los medicamentos. Entonces, generalmente partimos siempre de primeras líneas de tratamiento que eran muy antiguas, pero resulta que con el tiempo, pues los laboratorios van cogiendo esas moléculas, como por ejemplo la loratadina, y le hace una modificación en su estructura para evitar que tenga tantas interacciones con otros fármacos o que genere, por ejemplo, sueño o que genere efectos secundarios o que ya no se tenga que tomar tantas veces al día. Y genera la molécula desloratadina, ¿cierto? Entonces es la loratadina modificada en su estructura en alguna parte para hacer, en este caso específico, que no tengamos que tomar un medicamento cada 8 horas, sino solamente una vez al día, que es la diferencia entre loratadina y desloratadina. La loratadina se debe tomar por su tiempo de vida media, cada 8 horas, por ejemplo, mientras que la desloratadina solamente una vez al día. La clorfenamina, por ejemplo, la clorfenamina da sueño y las nuevas moléculas ya no generan sueño, ¿cierto? Se buscan otras moléculas o se trabaja sobre la misma molécula para generar otras moléculas que no generen sueño, o por ejemplo, si hay otras que generan cefalea, entonces se buscan nuevos medicamentos que no generen cefalea, o se busca con otras, con efectos en otros receptores para que sean mucho más, digamos, eficaces. Entonces, generalmente con lo que primero se partió en la historia, bueno, de lo que conocemos hasta ahora, es con clorfenamina, con loratadina, con cetiricina, y ellas tienen en común en que se administran varias veces al día. Entonces, a lo largo del tiempo se buscan moléculas que podamos utilizar, por ejemplo, solo una vez al día. También por la adherencia farmacológica, porque los ritmos de vida cambian, porque el trabajo es mucho, porque las personas no se toman 3 veces al día los medicamentos. Se busca aumentar la efectividad, porque con el tiempo ya no nos sirve la clorfenamina, la loratadina. em, También para evitar interacciones con otros fármacos, entonces se crean otros medicamentos más nuevos que no interactúen tanto, no tengan tantos efectos farmacológicos. Entonces siempre nosotros vemos, por ejemplo, omeprazol, esomeprazol, loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina. Siempre que escuchemos esas palabras como eso, des, levo, ¿cierto? Son como esos sufijos de medicamentos que ya existen, es porque cogieron esa molécula inicial y le hicieron algún cambio con algún propósito, ¿cierto? Generalmente tres: disminuir efectos adversos, disminuir interacciones con otros medicamentos y disminuir, bueno, efectos adversos, tiempos de toma del medicamento en el día. Entonces, bueno, volvemos a los antialérgicos y hablábamos de está la clorfenamina, la cetiricina y la loratadina. Entonces ya hay otras líneas de manejo como la desloratadina, la levocetiricina, que ya no se toman tantas veces al día, con una vez al día suficiente, no tienen tantos efectos adversos. Y bueno, llega un punto en el que estos medicamentos ya no son efectivos. ¿A qué molécula pasamos? Fexofenadina. Y la fexofenadina viene de 120 miligramos y tenemos también de 180 miligramos, que es lo que conocemos como Alexia Forte, bueno, como el nombre Forte. Y ya, bueno, si este medicamento no nos sirve, resulta que ya llevo mucho tiempo tomándolo y al parecer ya mi cuerpo como que no, entonces, generalmente, ¿qué te va a mandar el médico? Ya seguiría la rupatadina. Y así, ¿cierto? Ya, o depende también del tipo de alergia que tengas o del alérgeno que te genere la estimulación de la alergia. Entonces se da el antialérgico o, por ejemplo, se complementa con otros corticoides, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes asmáticos en estos tiempos que generan crisis con
por contacto con diferentes alérgenos. Entonces, ahí para las crisis se manejan también con corticoides y con otra serie de medicamentos. Entonces, estos son un claro ejemplo de lo que es un antagonista, ¿cierto? Porque por sí mismo no tiene un efecto en el cuerpo, sino que simplemente bloquea un receptor para que la histamina no haga su efecto normal. Y su efecto normal de la histamina, digamos que en este caso para nosotros es un problema porque nos genera estornudo, nos genera malestar, dolor de garganta, mucosidad, flema, nos genera irritación, enrojecimiento, lagrimeo. Es lo que yo quiero evitar y lo hago con antagonistas en este caso. Pero resulta que no solo los receptores H se encuentran en las vías respiratorias y son de la parte de la alergia. Nosotros en el estómago tenemos unos receptores que se llaman H2, también son receptores de la histamina y como les he dicho, la histamina produce diferentes, o sea, actúa sobre sus receptores y genera un efecto. Entonces, esta histamina también es el mayor estimulador de la producción de ácido en el cuerpo. Entonces, si yo tengo mucha molestia gastrointestinal, pues mayor producción de ácido me va a generar mayor irritación, mayor dolor, gastritis, enfermedad, reflujo gastroesofágico. Entonces, yo lo que quiero es disminuir esas concentraciones de histamina para que se disminuyan las concentraciones de ácido. Lo que hago es bloquear esos receptores H2 donde interactúa la histamina en el estómago y los bloqueo con famotidina y ranitidina y cimetidina. Entonces ellos, al bloquearlo, esa histamina no se puede unir a ese receptor H2 y no puede aumentarse la producción de ácido que genera esos problemas de reflujo gastroesofágico y gastritis. Entonces, estos actúan sobre receptores de histamina, pero que están ubicados a nivel del estómago y que se llaman receptores H2, mientras que estos se llaman receptores de histamina H1. Diana farmacológica, yo ya les hablé un poquito, ¿cierto? Diana farmacológica es todo componente del cuerpo sobre el cual actúa un fármaco. Puede ser una enzima, puede ser un sustrato, puede ser un metabolito, una proteína, un receptor, un canal iónico, un transportador de proteínas, puede ser el mismo DNA, ¿cierto? El RNA. Puede ser esto porque si el fármaco actúa, por ejemplo, muchos antibióticos actúan en el disminuyendo la replicación de DNA para que no se produzcan, para que esa bacteria no se prolifere. Entonces también el DNA es un diana farmacológica, los ribosomas, ¿cierto? Que recordemos que son unos orgánulos de la célula donde actúan algunos fármacos, anticuerpos monoclonales, todas aquellas estructuras capaces de ser modificadas por una molécula tipo fármaco. Entonces, a todo lugar donde llegue un medicamento a actuar es una diana farmacológica. Y hay, este tema es importante, ¿cierto? Siempre un efecto generalmente de los medicamentos convencionales y medicamentos de síntesis química. El efecto se da por una afinidad que hay entre el fármaco y el receptor. Puede hacer que un laboratorio gaste todo su dinero en que su fármaco encaje en este receptor que sea totalmente, digamos, complementario a su receptor y que esa unión sea buena, pero puede hacer que a pesar de esa unión no desencadene ningún efecto. ¿Cierto? Actividad intrínseca, que es lo que se llama, ¿cierto? Capacidad de producir una acción tras la unión del receptor. Entonces, un medicamento puede tener muy buena afinidad, ¿cierto? Que es la capacidad de unirse al receptor, porque el receptor tiene un sitio activo, que es un sitio donde generalmente se une el fármaco, pero también tiene sitios alostéricos, donde hay otros fármacos que se unen y puede hacer que lo que hace es que se una a ese sitio alostérico y genere que ese sitio activo, digamos, se
esté mucho más abierto, esté mucho más disponible para la molécula interna del cuerpo, porque yo quiero que efectivamente se dé ese efecto. Entonces, esa interacción del fármaco y el receptor depende de dos cosas, de la afinidad, que es qué tanto encaja el medicamento ahí en ese receptor, y de la actividad intrínseca, que esa unión genere cambios, que genere reacciones y que genere un efecto. Porque si no lo hace, pues simplemente está bloqueando el medicamento, simplemente se comporta como un antagonista. Pero muchas veces lo que yo necesito es un agonista, depende de lo que necesite. Bueno, y ya la acción farmacológica es el cambio concreto que provoca el fármaco. Entonces, por ejemplo, la sertralina. Para la sertralina, ¿cuál va a ser la acción farmacológica? ¿Ustedes cuál creen que sería un buen efecto farmacológico de la sertralina? Hasta la ansiedad. Bajar la ansiedad, bajar eh, el llanto, la irritabilidad, bajar los síntomas de culpa, bajar como todas esas sintomatología que El hay, sobrepensar también. el sobrepensar, por Antidepresivo. ejemplo, que tenga un buen efecto antidepresivo. Entonces, por ejemplo, este antidepresivo actúa solamente en los receptores, pues en el sistema de la serotonina, ¿cierto? Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina solo actúan solo sobre la serotonina y lo que hacen es ayudar a todo eso, ¿cierto? Disminuir esos efectos que se presentan en la depresión, que no solamente son lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Ansiedad, sobrepensar, irritabilidad, sino que también los síntomas de la depresión también son gastrointestinales, porque la persona tiene más diarrea o tiene más estreñimiento, o también son, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, que se desencadena por diferentes situaciones, ¿cierto? Que puede ser por el sobrepensar mismo o simplemente inherente a la angustia que tiene la persona, o simplemente es un efecto que se da cuando la persona está deprimida, no puede conciliar el sueño, no puede dormir bien, la persona está más irritable, la persona no encuentra, antes digamos que para él ir al gimnasio era un motivo de, digamos, de estar tranquilo, algo que le gustaba, pero ahora en las cosas que le gustaba antes no encuentra como esa satisfacción que antes sí, ¿cierto? Todos esos síntomas son de depresión. No quiere decir que si uno tiene un solo síntoma va a tener depresión, pero generalmente cuando el médico hace la revisión clínica de la sintomatología, cuando la persona tiene varios síntomas de esos, ya se hace el diagnóstico de depresión y ya dependiendo de las situaciones y de los síntomas y de la intensidad de los síntomas, es que ya es una depresión leve, una depresión moderada o es grave. ¿Cierto? También depende, por ejemplo, si la persona ha tenido ideación suicida o intentos de suicidio, o si eso también ha afectado, digamos, otras esferas de su entorno e incluso de su personalidad. Pero entonces, finalmente, la acción farmacológica, a pesar de todo lo que pase en esa neurona, esa otra neurona y en el espacio sináptico, pues la respuesta es disminuir los síntomas de la depresión. Y el efecto farmacológico es esa manifestación observable de la acción farmacológica, entonces mejorar el estado de ánimo, dormir mejor, estar más tranquilo, mayor equilibrio emocional. Y importante hablar de lo que es la potencia analgésica. Entonces, cuando hablamos de potencia, hablamos de la cantidad de fármaco requerida para un efecto. Eso ya lo habíamos tocado un poco cuando habíamos hablado de los opioides. Cuando habíamos hablado de la oxicodona, por ejemplo, es la cantidad de fármaco requerida para un efecto. Entonces, cuando uno necesita
menos concentración de un fármaco para lograr un mismo efecto farmacológico que otro, pues se dice que ese medicamento es más potente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un ketorolaco de 10 miligramos y un ketoprofeno de 50 miligramos, esos medicamentos son analgésicos y em, son también para la inflamación, pero vamos a hablar del punto de vista de analgesia. Entonces, para hacer un mismo efecto analgésico, por ejemplo, yo requiero del ketorolaco de 10 miligramos y del ketoprofeno de 50 miligramos. ¿Cuál creen ustedes que tenga mejor potencia analgésica? ¿El ketorolaco 10 miligramos me hace el efecto o el ketoprofeno que requiere de 50 miligramos para hacer ese mismo efecto? El ketorolaco, ¿no? Claro, el ketorolaco, porque se necesita menos cantidad para hacer el efecto analgésico. Entonces, todos esos medicamentos que tienen concentraciones más bajas generalmente tienen mayor potencia, pero siempre que lo llevemos a la misma escala, ¿cierto? No vamos a comparar un ibuprofeno con una desloratadina, ¿cierto? Entonces, generalmente, entre más potencia tiene un medicamento, quiere decir que se necesita menos concentración para que haga un efecto determinado. Tolerancia. La tolerancia es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas. Pasa mucho, los receptores, por decirlo de algún modo, se cansan o como que se habitúan y para ellos se vuelve normal estar estimulados, por ejemplo, con 10 miligramos de oxicodona. Ya ellos lo ven como algo cotidiano, se vuelve algo normal, ¿cierto? Y bueno, me va a salir un poquito como el tema de la tolerancia, pero el cuerpo de nosotros se empieza a acostumbrar tanto a los medicamentos y hablando de opioides, se empieza a acostumbrar tanto que para ellos ya tener el medicamento lo empiezan a encontrar como si fuera lo normal, ¿cierto? Como lo que debe ser. Y cuando uno deja de dar el medicamento, el cuerpo reacciona mal porque siente que eso no es normal, porque ya lleva mucho tiempo con ese medicamento. Entonces, pasa no con todos los medicamentos, sobre todo los medicamentos de control, y por eso en parte son de control, porque su retirada genera estos síntomas de abstinencia, el síndrome de abstinencia, que la persona empieza con sudoración, con fatiga, con náuseas, con temblores, con irritabilidad, porque el cuerpo siente que hay algo que le falta, ¿cierto? Porque se acostumbró, se generó una dependencia física al medicamento y es porque el cuerpo empezó a sentir que eso era ya normal, o sea, que tener el medicamento en su receptor es para él lo que debería ser, lo que es ya normal y al quitárselo se genera toda esta sintomatología. Pero bueno, volvemos a lo de la definición de tolerancia, que es la pérdida del efecto. Muchas veces cuando estimulamos mucho a un mismo receptor, le damos muchas administraciones repetidas, repetidas, resulta que ese receptor ya necesita cada vez de dosis más altas para tener ese mismo efecto farmacológico y pasa mucho con los analgésicos y con los analgésicos opioides. Por ejemplo, que a medida de los años, incluso no de años, pero puede ser de meses, el paciente empezó con 10 miligramos de oxicodona y resulta que a los 4 meses ya ese medicamento o sea, ya el efecto farmacológico de esa interacción ya no es la misma. Ya si se disminuía antes tres números de la escala de dolor, resulta que ya solamente se disminuye una y requiere 40 miligramos el paciente para que se disminuyan tres, digamos, escalones en la escala analgésica. Entonces, eso es tolerancia. El cuerpo necesita cada vez dosis más alta del medicamento para experimentar el mismo alivio de dolor que presentaba con la dosis anterior. Ya, entonces hasta ahí vemos como esa parte de los conceptos de la farmacodinamia
Y dos conceptos importantes dentro de la farmacología es la farmacodinamia, ¿cierto? Que es lo que el cuerpo, eh, l- lo que el fármaco le hace al cuerpo, que es lo que vimos anteriormente, que va y actúa sobre el receptor, genera cambios. Y está la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, a dónde lo lleva, qué le hace, qué le modifica. Entonces es el ADME, ¿cierto? La liberación. ¿En dónde se da? En el estómago, se da en el intestino, o si, por ejemplo, estamos hablando de otras, digamos, formas farmacéuticas, como por ejemplo inyectables, pues no tienen que pasar por la liberación, ¿cierto? Ni tampoco por la absorción, porque el medicamento llega directamente a la sangre, se distribuye, hace el efecto, se metaboliza y se excreta. Pero cuando hablamos de un medicamento que se toma de manera oral, pues sí se tiene que liberar de su comprimido, se tiene que absorber, se tiene que distribuir. Aquí faltó la palabra distribución, es liberación, absorción, distribución, que va a todas partes del cuerpo a buscar sus receptores, metabolismo y excreción. Entonces, ya ustedes hablaron de esa parte en el módulo de farmacología. Y acá seguimos hablando de la farmacodinamia. Se refiere a lo que el medicamento le hace al organismo, o sea, los efectos que se generan después de administrar un fármaco, que es lo que hablábamos de la serotonina, ¿cierto? Una cosa es la acción, otra cosa es el efecto. Primero es el mecanismo y después es lo que nuestro cuerpo evidencia. ¿Cómo es posible que un medicamento quite el dolor y la inflamación? O sea, viéndolo desde afuera, si uno se pone a pensar, si uno no tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de farmacología y no le gustan los medicamentos, yo creo que también es como sorprendente uno pensar que ese comprimido le va a disminuir los grados centígrados, le va a disminuir la inflamación, cómo los medicamentos nos quitan la fiebre, por ejemplo, cómo curan una infección, cómo disminuye la cantidad de bacterias que hay en nuestro cuerpo. Entonces, el efecto farmacológico depende de diferentes factores, como la vía de administración, ya que podemos tener un efecto local o sistémico, ¿cierto? Cuando hablamos generalmente del efecto sistémico, esos medicamentos que van y actúan en todo nuestro cuerpo, los que nos tomamos de manera oral, los que nos inyectamos de manera intravenosa, intramuscular, generan un efecto sistémico, pero hay otros que generan un efecto local y son las cremas que aplicamos de clotrimazol, de betametasona. Los parches que nos aplicamos solamente actúan en una parte del cuerpo, no van a todo nuestro sistema. Una vez que la tableta, por ejemplo, comprimido o jarabe, se ingiere con la ayuda del líquido, viaja por el esófago hasta llegar al estómago, donde su disolución puede variar dependiendo de su propósito. Algunas pastillas se disuelven en el estómago, actuando directamente allí, ¿cierto? Porque su efecto es a nivel gastrointestinal, por ejemplo, pero o hay otras que se absorben y van en el torrente sanguíneo y se distribuyen al lugar que sea. Mientras que hay otras que pasan al intestino sin disolverse, y eso es estrategia de los laboratorios, que el comprimido pase derecho y no se absorba en el estómago, porque necesito que se absorba es en el intestino, porque el ácido me lo va a dañar, porque los alimentos me lo van a dañar, entonces necesito que se absorba en otro lugar, o porque ahí van a estar los receptores que yo necesito para el efecto y se liberan más tarde. Entonces, todo eso es ingeniería farmacéutica, todo eso es tecnología farmacéutica, hacer que un medicamento se absorba o se libere en diferente espacio. Existen comprimidos con recubrimiento entérico. Su función es evitar que el fármaco se disuelva antes de llegar al intestino. Yo quiero que se absorba en el intestino, que se libere en el intestino, porque ahí están los receptores que yo necesito, porque ahí es donde el efecto se da potenciado por 1000, porque ahí no hay unas enzimas que me degraden el medicamento. En el estómago, el ácido
es, digamos, un factor de riesgo para algunos fármacos, no para todos, pero sí para muchos fármacos. Eh, entonces, por eso hay muchos fármacos que se tienen que liberar en el intestino y absorber en el intestino. No pueden tener contacto con el ácido del estómago, que es como un pH de 2, es muy bajo. Hay sustancias que no superan ese pH. Entonces, esa es una razón, que el ácido del estómago me daña mi principio activo, me daña, por ejemplo, la mitriptilina, me daña no sé, la sertralina. Y hay otra razón, también puede hacer que por el contrario, mi principio activo, AINE generalmente, ibuprofeno me daña la mucosidad del estómago, entonces no se puede liberar en el estómago. Se tiene que liberar y absorber en el intestino, porque si se abre el medicamento en el estómago, pues voy a tener un montón de úlceras. Entonces, eso, ¿cierto? O es para proteger el medicamento o es para proteger el estómago, ¿cierto? Necesito que se libere en un espacio determinado. Entonces, el intestino es el órgano encargado de absorber los fármacos. Una vez absorbidos, la mayoría de los medicamentos se absorben en la primera porción del intestino, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que los medicamentos se absorben en el estómago. La mayoría se absorben en el intestino. Entran, se absorben, o sea, en la primera parte del intestino es donde la, la mucosidad del tracto gastrointestinal es menor, porque entre más espesor de esa mucosidad, a nosotros todo nuestro tejido gastrointestinal está recubierto por mucosidad. Entonces, esa mucosidad, ese grosor de la mucosidad, disminuye la absorción de los medicamentos. Entonces, en esa porción es donde esa mucosidad es menor, ¿cierto? Permite el paso más fácil a través de esa membrana del intestino para que el medicamento vaya al torrente sanguíneo, ¿cierto? Porque ahí está más rodeada de redes de vasos sanguíneos para que se puedan distribuir el medicamento por todo el cuerpo y vaya a todas las células a las cuales tiene que ir a hacer la función. Entonces, a partir de ese punto, cuando nosotros empezamos a hablar de la distribución, hablamos de la farmacodinamia, porque ese principio activo ya me está buscando, o sea, hasta ahí, en el momento en que yo me tomo el medicamento, se libera y se absorbe, estamos hablando de la primera parte de la farmacocinética, ¿cierto? Liberación y absorción. Pero cuando nosotros ya el fármaco se empieza a distribuir y encuentra su sitio activo, en el momento en que encuentra su sitio activo, hablamos de farmacodinamia, porque el medicamento va a ir a actuar. Entonces, es el efecto que el fármaco hace sobre el cuerpo. Entonces ahí hablamos de farmacodinamia, cuando él encuentra la célula en la cual debe actuar. Los fármacos son sustancias capaces de alterar la actividad celular, actuando principalmente a través de la estimulación o inhibición de procesos celulares ya existentes, en lugar de desencadenar mecanismos o reacciones desconocidos por la célula. ¿Cierto? Los medicamentos em, buscan aumentar un efecto, disminuirlo o bloquearlo, pero generalmente efectos que pasan normalmente en nuestro cuerpo, que por alguna situación están disminuidos o aumentados o están bloqueados o debo bloquearlos, pero es como alrededor de situaciones que pasan todo el tiempo en nuestro cuerpo. Generalmente no encontramos medicamentos que entren a nuestro cuerpo y hagan una reacción totalmente desconocida. No, los medicamentos actúan como promoviendo situaciones que generalmente se dan de manera natural en nuestro cuerpo, solamente que la estimulan y la potencian a que sea mayor o la inhiben cuando tiene que inhibirse. Pero no es que yo me tome un medicamento y vaya a pasar cosas extraordinarias. Bueno, para mí es extraordinario, pero en el sentido de que como no, tampoco es la palabra sobrenatural, pero no va a pasar así algo así que nuestro cuerpo desconozca totalmente. Es como que el fármaco ayuda en cierta parte a guiar un poco los síntomas de nuestro cuerpo.
pero sobre líneas que ya existen, reacciones que ya existen, lo que hace es que eh, las potencia, las inhibe, pero siempre sobre esas reacciones que normalmente se dan en nuestro cuerpo. Para lograr esto, los fármacos se unen a las moléculas celulares compatibles en función de sus estructuras moleculares, forma enlaces, generalmente reversible. Cuando esos enlaces son muy intensos, muy fuertes, son que se generan irreversibles. Si la unión es muy intensa, provocar cambios significativos en la molécula receptora. Hay situaciones en las que es bueno que, que la unión sea reversible y otras veces que sea irreversible, pero a veces resulta ser más, digamos, perjudicial para nuestro cuerpo que se generen como interacciones irreversibles, porque a lo largo del tiempo es como un receptor que nosotros perdemos, porque ahí va a estar anclado ese medicamento por mucho tiempo hasta que, digamos, prácticamente ese receptor muera. Entonces, nosotros necesitamos es que toda la biología de nuestro cuerpo sea dinámica. En algunos momentos nosotros necesitamos como inhibir esos receptores, pero va a haber otras situaciones en las que nuestro cuerpo está normal y no necesariamente tenemos que estar ahí inhibiéndolo, pero resulta que esa reacción que era irreversible, pues ahí se quedó y prácticamente ahí perdimos un receptor. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Todo muy claro. Echa de menos esta clase. Listo, sí, esta clase es muy, muy, muy chévere. De hecho, es corta para todos los tipos de medicamentos que existen, pero ahí cuando vuelvan vamos a ver un video como para que todo lo que yo les he dicho se refuerce en ese video que de pronto es más didáctico, obviamente, y más ilustrativo. Entonces nos vamos a ir a 10 minutos de receso y nos volvemos a ver a las 8:15. ¿Ya? Ok.
Hola chicos. Hola, profe, estoy acá. Hola, profe. Hola, hola. Listo, entonces vamos a ver el video. A ver, yo no sé si os acordáis en el vídeo del sistema linfático que comenté que se me hacía raro como que tuviésemos esa red de vasos y órganos por el cuerpo y que aún así fueran como súper poco conocidos. Pues con los fármacos me pasa algo parecido, o sea, forman parte indispensable de nuestras vidas también, pero es como que la mayoría de la gente lo percibimos como algo que nos tomamos, produce un efecto y luego se pasa. ¿Pero qué significa que produce un efecto? O sea, ¿qué tecla toca un fármaco dentro del cuerpo para producir pero cambiarte el estado de ánimo? ¿Cómo puede una pastilla hacer todo eso y qué le hace nuestro cuerpo al fármaco para que acabe pasando ese efecto? Hoy en la hiperactina hablamos del increíble y extenso mundo de los fármacos. Antes que nada, el tema de este vídeo fue elegido por mis patrons, así que si tú también quieres proponer temas y votar temas para próximos vídeos, te dejo el link por aquí para que apoyes este canal y su contenido. A ver, lo primero es aclarar términos. Un fármaco es toda sustancia química que al entrar en nuestro cuerpo interacciona con algo dentro de él y eso produce un efecto, ya sea beneficioso o tóxico. O sea, un fármaco es esto y es esto también. Lo que pasa es que dentro de lo que son los fármacos solemos diferenciar varias cosas. Por ejemplo, cuando un fármaco lo utilizamos para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades, lo llamamos medicamento. Mientras que un fármaco que produce un efecto dañino en nuestro organismo lo llamamos tóxico, como por ejemplo los metales pesados que pueden encontrarse en el agua o en algunos alimentos, la contaminación atmosférica que respiramos o toxinas que encontramos en la naturaleza, como por ejemplo la cicuta, la planta con la que condenaron a Sócrates a morir, o la toxina del fugo, que es como un pez que me parece increíble porque tiene un aspecto súper tonto y a la vez es como capaz de matarte, ¿sabes? También están las drogas, que son fármacos que alteran la actividad de nuestras neuronas, que se suelen tomar con fines recreativos debido a sus efectos y que además tienen el potencial de volver adicta a la persona que las consume. También te digo que estas definiciones varían un poco dependiendo del libro que consultes y que además en español solemos usar como sinónimos fármaco y medicamento, por lo que bueno, es para que tengas un poco una idea. Bueno, ya sea una droga, un tóxico, un medicamento, lo que sea, en la que tú te tragas pues una pastilla o un jarabe, la vía respiratoria, o sea, por inhalación, o la vía intravenosa, o sea, por una inyección. Y esto te puede parecer una tontería, pero te aseguro que la vía en la que se administra un fármaco es clave para cosas como si produce efecto más inmediato o más tardío, o por ejemplo si se absorbe en mayor o menor medida. Por ejemplo, la vía oral es la forma más cómoda de administrar un fármaco, pero a la vez es de las que más tardan porque el fármaco se tiene que absorber en el estómago o el intestino y eso pues lleva un tiempo. Mientras que la vía intravenosa es más engorrosa y requiere de personal sanitario que esté preparado para hacer la inyección, pero a su vez el efecto es más inmediato porque el fármaco pasa directamente a la sangre. Y esto es lo que te interesa porque una vez el fármaco se absorbe y pasa al torrente sanguíneo, lo utilizará para distribuirse por todos los tejidos del cuerpo hasta encontrar su diana. Vale, hemos dicho que si los fármacos producen un efecto es porque entran en nuestro cuerpo y alteran algo dentro de él. Pues esa molécula dentro de nuestro cuerpo sobre la que actúa un fármaco para producir su efecto es lo que llamamos molécula diana. Por ejemplo, los antibióticos matan a las bacterias, ¿no? Vale, pues algunos antibióticos como la penicilina bloquean unas proteínas de las bacterias que utilizan para formar la pared celular que las recubre y las protege. Cuando el antibiótico se une a estas proteínas y las inhibe, la bacteria se queda sin poder renovar su pared celular y finalmente muere. O sea, la diana de estos antibióticos son estas proteínas de la bacteria. De hecho, estoy segura de que la palabra diana la habéis escuchado muchas veces en los medios cuando se habla de nuevas dianas terapéuticas para tratar una enfermedad. Es decir, cuando por ejemplo se descubre una proteína que está involucrada en la formación de una célula cancerosa o en la replicación de un virus, te puede interesar desarrollar un fármaco que inhiba esa proteína para evitar que un cáncer prolifere o que un virus se replique. Esa proteína va a ser la diana de tu fármaco. Así pues, las moléculas dianas sobre las que actúan los fármacos suelen ser proteínas, por ejemplo, enzimas, que son proteínas que intervienen en las reacciones químicas de la célula, o por ejemplo, los famosos receptores de membrana. Que es que tenía unas ganas de hablar de los receptores de membrana en este canal increíbles porque los hemos mencionado de forma indirecta en un montón de vídeos y son súper clave para entender muchas cosas en biomedicina.
Los receptores de membrana son básicamente proteínas que están en la membrana de las células, o sea, en su superficie, y que cuando una molécula del entorno se une a ellos y los activa, estos producen una respuesta hacia el interior de la célula, por ejemplo, activando o inhibiendo un determinado gen o proteína. Existen muchísimos receptores distintos para un montón de moléculas, o sea, una célula, por ejemplo, del hígado va a tener un conjunto de receptores distintos que una célula del corazón, lo cual nos viene bien si queremos que un fármaco actúe en un sitio determinado y no en otros. Estas moléculas que se unen a los receptores son lo que llamamos ligandos. Es decir, los ligandos son moléculas como por ejemplo fármacos, proteínas, hormonas que encajan a la perfección con sus receptores igual que una llave encaja con su cerradura. Y cuando lo hacen pueden o bien activarlos produciendo una respuesta o bien bloquearlos como veremos más adelante. Y este sistema de receptores y ligandos es clave en biomedicina porque es la forma en la que las células se comunican entre ellas y con su entorno. Por ejemplo, cuando se produce una infección en nuestro cuerpo, nuestras células inmunitarias tienen que comunicarse constantemente las unas con las otras para decir, por ejemplo, que ha entrado un intruso, para saber cuándo tienen que actuar o cuándo tiene que cesar esa respuesta. Una forma de hacerlo es a través de unas proteínas llamadas citoquinas, que secretan unas células inmunitarias para que éstas vayan a unirse a los receptores de otras células inmunitarias y así transmitirles el mensaje de aumentar o bajar esa respuesta de defensa según convenga en cada momento. Otro ejemplo tal vez más famosete es el de la insulina. O sea, tras una ingesta de alimentos y a medida que los vamos digiriendo, nuestros niveles de azúcar en sangre comienzan a aumentar. Lo que nos interesa de este azúcar en sangre es que las células puedan captarlo para utilizarlo como energía o almacenarlo, y esto pasa gracias a una hormona llamada insulina. Cuando comes un alimento y a medida que el azúcar en sangre comienza a subir, el páncreas comienza a secretar insulina en la sangre. Esta insulina irá viajando por sangre hasta encontrarse con los receptores de insulina de algunas células a los cuales se unirá, y esta unión hará que unas proteínas que estaban dentro de esa célula que se llaman transportadoras de glucosa se coloquen en la membrana de esa célula para que así ésta pueda captar glucosa hacia su interior. Pero vamos, que estos son dos ejemplos muy concretos, pero que sepáis que existen un montón de receptores en la superficie de cada célula para muchísimas sustancias distintas, de forma que esta célula puede recibir señales del entorno y actuar en consecuencia. Y si os he contado esto es porque muchas veces los fármacos producen su efecto porque son capaces de unirse a estos receptores de las células, por ejemplo porque tienen una estructura química muy similar a la de su ligando. Y cuando estos fármacos se unen a los receptores pueden pasar dos cosas: o bien se unen a ellos y los activan produciendo una respuesta en la célula, o bien se unen a ellos y los bloquean, impidiendo así que el ligando original pueda unirse a su receptor. Es como si por ejemplo en un cine tú te sientas en el asiento de una persona y esa persona va ahí y ya no puede sentarse, pues lo mismo. Esto es lo que en realidad llamamos agonistas cuando se unen al receptor y lo activan, y antagonistas cuando se unen y lo bloquean. Por ejemplo, los famosos antihistamínicos son antagonistas del receptor de la histamina. Es decir, la histamina es una molécula que interviene en las reacciones alérgicas, entre otras cosas, con lo que los antihistamínicos son fármacos que se unen al receptor de la histamina y lo bloquean, de forma que la histamina no puede unirse al receptor, no puede hacer su función y por tanto disminuyes estos síntomas de la alergia. Un ejemplo de fármacos agonistas, y que además ya hemos visto en este canal, en el vídeo del cannabis concretamente, son el THC y el CBD, que tienen una estructura química muy parecida a la de nuestros endocannabinoides. Por tanto, son capaces de hacerse pasar por ellos y unirse a los receptores endocannabinoides de nuestras neuronas y activarlos, produciendo así sus efectos. Vale, y en realidad, si te paras un momento a pensar en todo lo que te he contado, los fármacos son algo así como una especie de bala mágica diseñada para dirigirse y actuar específicamente sobre una molécula diana. O sea, cuando diseñamos un fármaco queremos que este sea lo más específico posible para su molécula diana, porque así evitamos que ésta actúe sobre otras cosas y reducimos los efectos secundarios. Y por muy moderno que suene esto, la idea de la bala mágica no es algo nuevo, sino que surgió con el médico alemán Paul Ehrlich a principios del siglo XX, ya que este imaginaba los fármacos ideales como una especie de bala mágica capaces de dirigirse y destruir a microorganismos concretos que causaban una enfermedad, pero sin hacer daño a las células del paciente. Ehrlich en realidad vivió en una época en la que la sífilis no solo afectaba a un montón de personas, sino que era tratada con inyecciones y ungüentos de mercurio que eran considerablemente tóxicos. Por suerte, Ehrlich encontró su bala mágica contra la sífilis al desarrollar la arsfenamina, que era un compuesto derivado del arsénico que era capaz de matar a la bacteria que causaba la infección. Hoy en día el concepto de un fármaco dirigido contra una molécula puede parecernos de verdad como algo súper obvio, pero el tratamiento de enfermedades no siempre fue así. La farmacología
farmacología durante mucho tiempo actuó dando un poco palos de ciego. O sea, tú sabías que tenías algún ungüento o una planta triturada que causaba pues algún efecto en el paciente o le aliviaba algunos síntomas, pero tú no sabías ni qué sustancia actuaba ni exactamente con qué mecanismo lo hacía. Ehrlich, que quería ir más allá de la farmacología tradicional, acuñó el término quimioterapia como la búsqueda de sustancias químicas que tuvieran una acción específica sobre las infecciones que estaba estudiando, lo cual estableció un poco la base de la farmacología tal y como la conocemos hoy en día, que está constantemente buscando nuevas sustancias para tratar todo tipo de enfermedades. En realidad, hablando un poco de esta evolución de la farmacología, cabe decir que a lo largo de los años los fármacos se han ido volviendo cada vez más complejos y más sofisticados. De hecho, los medicamentos que nos tomamos hoy en día no son una sola sustancia química, sino un conjunto de ellas. O sea, dentro de lo que es un fármaco, esa sustancia química final, esa bala mágica, que es la que va a interactuar en última instancia con la molécula diana, es lo que llamamos principio activo. Si cogéis un medicamento que tengáis por casa y leéis el prospecto, vais a ver que este tiene pues el principio activo que causa su efecto, pero además suele venir acompañado de otras sustancias, como por ejemplo pues lubricantes para que ese fármaco sea más fácil de tragar, o sustancias que facilitan que se absorba, como la vitamina C que se añade a las cápsulas de hierro. Bueno, hasta ahora hemos pintado los fármacos como los protagonistas de esta historia, como esas balas mágicas capaces de entrar en nuestro cuerpo, interactuar con algo y hacer cosas tan increíbles como hacernos pasar una infección o cargarse una célula cancerosa. Pero nuestro cuerpo obviamente no se va a quedar sin hacer nada, porque si lo pensáis, un fármaco es una sustancia que entra de fuera, que empieza a tocar cosas ahí sin permiso, y evidentemente nuestro cuerpo iba a hacer algo para cogerle y echarle fuera. Y ese algo, ese arma que utiliza para formarlo y deshacerse mismo. Por suerte, por mucho efecto que te pueda generar un fármaco, al final nuestro cuerpo se las apaña para echarle fuera, con lo que al final el fármaco deja de hacerte ese efecto. Y esto es así gracias a unas proteínas llamadas enzimas, que someten al fármaco a una serie de transformaciones químicas para modificar su estructura y que así sea más fácil de expulsar. Este conjunto de reacciones químicas que sufren los fármacos son lo que llamamos metabolismo de los fármacos. O sea, la famosa palabra metabolismo es en realidad ese conjunto de reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo a todas horas para transformar, modificar, construir y deconstruir moléculas, solo que en este caso pues nos referimos al metabolismo de los fármacos concretamente. Tenemos enzimas en muchas partes del cuerpo, pero si tuviésemos que nombrar a la familia de enzimas más importante en el metabolismo de los fármacos, esta se encontraría en el hígado, como no, el órgano detoxificador por excelencia, que nos ayuda a metabolizar todo tipo de fármacos, ya sean drogas, medicamentos o whatever. Esta familia de fármacos reciben el nombre de citocromo P450 y son bastante guays porque básicamente modifican la estructura del fármaco, como he dicho, para que este sea más fácil de expulsar. El problema es que esta transformación no sale del todo gratis, ya que en el proceso se producen unas moléculas bastante jodidas para la célula que ya hemos mencionado otras veces, llamadas especies reactivas de oxígeno, o ROS por sus siglas en inglés. Reactive Oxygen Species. Pues eso. Estas moléculas son tóxicas porque reaccionan con todo tipo de moléculas que se van encontrando por la célula, incluido el propio ADN, dañándolo y provocando mutaciones y roturas de la cadena. Estas moléculas además son las responsables de que algunos fármacos como el alcohol o el paracetamol sean especialmente dañinos para el hígado, ya que producen la formación de ROS. Bueno, aunque no a cualquier precio, la cosa es que después de estas transformaciones químicas el fármaco ya está listo para ser expulsado y tiene dos formas de hacerlo. O bien a través de la orina, que es la vía más común y también es el motivo por el que algunos test de drogas se realizan en orina porque se eliminan por ahí, o a través de las heces gracias a la bilis, que es un líquido verde que produce el hígado para llevar los fármacos hacia el intestino y que así sean expulsados por la caca. Bueno, sea el fármaco que sea, la verdad es que la aventura que se pega, desde el momento en que se absorbe, pasa a la sangre, se distribuye por los tejidos, llega a la molécula diana, produce su efecto y el hígado le dice en plan, ven para acá, y lo metaboliza y lo echa hacia afuera, es todo un movidote. Y la gracia es que hablemos del fármaco que hablemos, esta aventura es bastante parecida, porque al final piensa que pueden haber muchos tipos de fármacos, pero que cuerpo solo hay uno y por tanto tienes las mismas herramientas para hacerles frente. Y este es el motivo también por el que muchos fármacos pueden interaccionar entre ellos, porque al final el cuerpo intenta metabolizarlos usando las mismas herramientas. Por ejemplo, hay algunos fármacos que si se toman juntos producen un efecto mucho mayor que la suma de ellos si se administrasen como por separado. Un ejemplo es el alcohol y los antihistamínicos, que como los dos producen un efecto sedante, tomártelos juntos puede darte una bajona considerable. Aún así es cierto que también existen diferencias entre individuos respecto a cómo respondemos delante de un fármaco, por ejemplo dependiendo de la edad, del sexo o incluso de la genética. Si lo piensas, no todos respondemos igual ante el mismo fármaco y esto también es debido, por ejemplo, a los niveles de enzima que tenemos para metabolizarlos. Tener más o menos niveles de una enzima que metaboliza un fármaco en concreto va a hacer que toleres más o menos dosis de ese fármaco. Por ejemplo, la enzima principal encargada de metabolizar el alcohol es el alcohol deshidrogenasa. Pues hay gente que tiene más niveles de alcohol deshidrogenasa, lo cual hace que al tomar alcohol
este le produzca efecto durante menos tiempo, o sea, lo metaboliza más rápido. Mientras que hay personas que al tener bajos niveles de esta enzima, pues el efecto les durará más tiempo y metabolizarán más lento el alcohol. Bueno, la verdad es que termino este vídeo dejándome un montón de cosas en el tintero, pero es que de verdad los fármacos es un tema ultra extenso. Chicos, entonces, lo que les decía, nosotros hablamos de farmacocinética en el momento de la liberación, de la absorción del fármaco, se empieza a distribuir, cuando el fármaco encuentra su lugar de acción, su diana farmacológica, su blanco terapéutico, entonces allí empieza todo lo que es farmacodinamia, ¿cierto? Primero farmacocinética, farmacodinamia, el medicamento se adhiere al lugar donde va a actuar, sea la enzima, sea un receptor de membrana, sea el DNA, lo que sea, genera el efecto, bueno, genera la interacción, empiezan las reacciones que se generan a partir de eso, cuando es agonista, cuando es antagonista, entonces es el bloqueo, que no se dé ese efecto. Finalmente, lo que traducimos en el efecto farmacológico, pero como veíamos en el video, todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo, desea sacarlo. Y para sacarlo, entonces, estas moléculas, medicamentos, deben pasar al hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. Es, digamos, desde el punto de vista de farmacología, el órgano más importante porque es donde se metabolizan los fármacos. Se dan todas las reacciones químicas de deshidrogenación, hidroxilación, todo para que el medicamento se vuelva más afín a la orina, para que pueda salir del cuerpo, ¿cierto? Para que no se sienta tan afín, para colocarlo más hidrofílico, o sea, más afín al agua y pueda salir de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde se dan toda esta cadena de reacciones a través del citocromo PY450, que es un complejo de enzimas. Las enzimas son proteínas que intervienen en las reacciones químicas. Entonces, a través de este citocromo se generan todos estos cambios en las moléculas para expulsarlas, ¿cierto? El metabolismo ya hace parte de la farmacocinética y la excreción finalmente hace parte de la farmacocinética. Bueno, la mayoría de los fármacos actúan al interactuar con receptores que poseen estas características, aunque también existen fármacos que actúan a través de elementos intracelulares y extracelulares que no se consideran receptores en sentido estricto, pero que son el blanco de los fármacos, o sea, la diana farmacológica, como enzimas inhibidas, quelantes de cationes, análogos estructurales de sustancias endógenas y reguladores de transportadores ligados a neurotransmisores. Entonces, esto quiere decir que no solamente los medicamentos actúan sobre esos receptores de membrana, sino que, por ejemplo, acá, esto es una reacción química que se da en nuestro cuerpo y dentro de ella actúa la coenzima A reductasa. Ella es una enzima que lo que hace es que cataliza o permite que este componente pase a mevalonato, ¿cierto? Mevalonato pasa a isoprenoides, a escualeno y finalmente se forma el colesterol, ¿cierto? Si yo estoy tratando de dislipidemia, pues lo que quiero es que no se forme colesterol. Y en este sentido, miren que las estatinas no actúan en ningún receptor como tal, sino que lo que hacen es que inhiben el efecto de esta enzima en este punto de acá. Mire que es en un punto anterior a la producción de colesterol. Esto es una cadena de reacciones, lo hacen en algún punto. Si las estatinas no están, esta enzima cataliza esta reacción, ¿cierto? Este componente necesita de esta enzima para que se convierta en esto. Si esta enzima no está, este producto, o más bien este reactivo, no se convierte en este producto. Pero finalmente esta reacción está generando colesterol y yo no quiero que se genere colesterol. Administro estatinas para que inhiban a esta coenzima A reductasa y sin esa coenzima A reductasa pues se destruye el resto, ¿cierto? Esta cadena de acá para abajo ya no existe. Entonces no se produce colesterol y esa es la forma de actuar de las estatinas. Actúan sobre esa enzima. Por ejemplo,
hablando del enalapril, el lisinopril. Ellos son IECAs, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Lo que hacen es que evitan que se convierta angiotensina 1 a angiotensina 2 y que finalmente digamos que esa línea, esas reacciones adversas, esa cadena de reacciones adversas, lo que hace es que produce vasoconstricción. Y lo que yo quiero es que no se genere esa vasoconstricción, porque yo estoy tratando la hipertensión arterial. Entonces, yo actúo sobre esa hormona, inhibiendo esa enzima, y así de esa manera no se da esa reacción. Sin embargo, los fármacos también se unen a moléculas que una vez modificadas generan cambios significativos en la actividad celular, como alteraciones en el equilibrio iónico y procesos metabólicos, ya sea estimulando o inhibiendo estas funciones. Las diversas acciones de los fármacos se deben a estas modificaciones celulares y las moléculas específicas con las que interactúan se conocen como receptores, que eso ya lo vimos. La activación de un fármaco a través de un receptor inicia un mecanismo efector que generalmente conduce a cambios en el flujo de iones o en los segundos mensajeros químicos. Entonces, nosotros solamente, por ejemplo, lo que hemos visto de estas clases, vemos esta parte de acá, cuando estos componentes que son medicamentos se unen a su receptor, pero ¿qué pasa después de? Cuando un receptor es activado, se generan cambios conformacionales y eso lleva a una cadena de reacciones. Entonces, este componente se dio cuenta que pasó esto, se activa, y aquí entonces resulta que esta es una enzima, ¿cierto? Es la quinasa, y esto hace que este componente se convierta en ¿cierto? Se fosforile, o bueno, se genere una adición y así se genere una serie de reacciones que llamamos cascada de señalización, hasta que finalmente, mire que este es el citoplasma, pero después ingresan al núcleo de la célula y hace que la mitocondria se fosforile y se genere una transcripción específica, o en la cadena de DNA, ¿cierto? Todo es una cadena de reacciones. Los receptores cumplen dos funciones principales: unir el ligando específico, que es el fármaco, y facilitar la respuesta efectiva. Esto claramente lo hace un medicamento agonista, porque recordemos que el antagonista simplemente se deposita y simplemente lo bloquea. No pasa nada de esto. Parámetros farmacodinámicos. Entonces siempre hablamos de concentración mínima efectiva y es la concentración más baja de fármaco que alcanza un efecto farmacológico. Puede hacer que yo en mi cuerpo tenga 5 miligramos, por decirlo de algún modo, de ketorolaco, pero resulta que la dosis mínima efectiva son 10 o son 15, entonces esa concentración no me está haciendo ningún efecto. Concentración mínima tóxica es la concentración mínima de fármaco capaz de alcanzar un efecto tóxico. Se espera que esa concentración mínima tóxica sea mucho mayor a la concentración mínima efectiva. Lo que se busca es tener una ventana terapéutica grande, ¿cierto? En donde el efecto farmacológico esté alejado, o sea, la concentración que se requiere para tener un efecto farmacológico esté muy alejado de la concentración que genera toxicidad. Periodo de latencia es el periodo de tiempo transcurrido desde el momento en que yo me tomo el medicamento hasta el momento en que comienza a ejercer el efecto terapéutico. O sea, en el momento en que me tomo el paracetamol para disminuir la fiebre y el momento en que empieza a disminuir esa fiebre. La duración del efecto es el periodo de tiempo transcurrido desde el momento en el que el fármaco empieza a ejercer su efecto hasta el momento en que deja de hacerlo. Entonces, en el momento en el que empieza a disminuir la temperatura corporal, la fiebre de la persona, hasta el momento en que el cuerpo ya empieza a experimentar que ya no hay más efecto del medicamento, ¿cierto? Ya no se ve que haya más disminución de la fiebre. El margen terapéutico, pues es la ventana farmacológica, la ventana terapéutica, y es la diferencia entre la concentración mínima eficaz, ¿cierto?
y la concentración mínima tóxica, que es como esa ventana dentro de la que yo me puedo mover en las concentraciones del medicamento, porque si estoy por debajo, ¿cierto? Estoy por debajo de la mínima eficaz y no va a haber efecto farmacológico, y si estoy por encima, pues voy a estar ya en un rango de toxicidad. Entonces, lo que yo busco es estar en este rango. Y un ejemplo muy claro es la medida del INR, medida para ver a los pacientes anticoagulados, para ver en qué punto están bien coagulados o están sobrecoagulados o les falta coagulación. Entonces, por ejemplo, si está entre un intervalo de 2 a 3, si está por encima de 3, entonces está demasiado alto y lo que se tiene que hacer es aumentar el medicamento dependiendo de lo que yo quiera lograr, pero siempre hay que tenerlo en este rango terapéutico. Y cuando está por debajo, pues está muy, digamos, subterapéutico, entonces hay que dar el medicamento. Fármacos de estrecho margen terapéutico, entonces, fármacos que, producto de pequeñas variaciones de los niveles plasmáticos, pueden provocar serias fallas terapéuticas. Por ejemplo, concentraciones subterapéuticas o bien reacciones adversas por concentraciones supraterapéuticas. Entonces, son esos fármacos cuya diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima digamos, tóxica es muy pequeña. Entonces, si, digamos, esto es un medicamento normal, pues un medicamento que es de estrecho margen terapéutico, pues es una línea acá arriba, digamos, en esta altura, y la de abajo es acá. Entonces, ese rango terapéutico en el que yo tengo que mantener la concentración para que no sea tóxica, pero tampoco subterapéutica, es muy pequeña. Está muy cerca a la línea de mínima eficaz y mínima tóxica. Y es muy fácil que haya intoxicación, que hayan dosis subterapéuticas. Y por eso es que a los medicamentos generalmente se les hace mayor seguimiento, hay que estar más pendientes. Y aquí entra la digoxina, la colchicina, la fenitoína, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces acá lo vemos un poco mejor. Esta es la concentración mínima efectiva, la concentración mínima tóxica. El efecto farmacológico dura mientras que yo tenga esa concentración del medicamento en ese rango. ¿Cierto? Acá apenas lo que decía, los 5 miligramos de ketorolaco, pues no me va a hacer el efecto. Y yendo, pues tampoco. Entonces, este medicamento a partir de, digamos, no sé si yo me tomo hasta efecto hasta ahora, está el periodo de latencia. Esta es la duración del efecto. Entonces, si que ese efecto permanezca, hay que tomar otra dosis que empiece más o menos, que yo me tome acá, para que cuando esta esté disminuyendo, esta esté apareciendo. Pero hay que tener el medicamento en este rango de concentración plasmática. Entonces, es complejo, ¿cierto? Porque tomar la otra dosis para que haya efecto. Tengo que ver cuál es el tiempo en que va a estar dentro de eso, que no se va, pues baje. Entonces todo tiene que ser muy bien pensado y analizado. De acuerdo con recopilación de antecedentes científicos, se ha obtenido el siguiente listado provisorio de moléculas que presentan estrecho margen terapéutico. Entonces es eso, ¿cierto? Que esas dos líneas, márgenes, están muy cerca, el mínimo eficaz y el mínimo. Aquí tenemos el acenocumarol y por eso es que el acenocumarol se le revisa el INR, por eso es que ustedes ven que en los hospitales les dan el esquema, que un día es un cuarto, que un día es medio, que un día es uno, ¿cierto? Porque hay que hacerle muy buen seguimiento, hay que ver cuáles son las concentraciones que a ese paciente le permiten tener ese índice de coagulación en cierto margen. El ácido valproico también, la carbamazepina, el carbonato de litio, la aspirina, la colchicina, la digoxina, la fenitoína,
la quinina, tacrolimus, la teofilina también y la warfarina, que al igual de la que la acenocumarol tienen un mecanismo, efecto anticoagulante. Y la levotiroxina, pues algunos dicen que sí, algunos dicen no. Entonces, ahí está. Listo, chicos, no sé si tienen hasta ahora dudas, consultas, comentarios, cosas que ustedes sepan y que quieran compartir. Yo tengo una duda, profe. Por ¿Sí? ejemplo, cuando una persona está tratando de dejar un medicamento, lo ideal no es como dejarlo de golpe, ¿cierto? Es como ir reduciendo la cantidad de la Claro, dosis. Y, por sí. ejemplo, si el dolor volvió a la persona, ¿hay que de nuevo tomarlo de golpe o ir aumentándolo de a poco? No, generalmente en los analgésicos la mejor dosis siempre es la mínima posible, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza, siempre tiene que empezar con dosis bajas. Si es un adulto mayor, sí que más, con los adultos mayores hay que empezar con dosis más bajas, porque el organismo de ellos, digamos que son más frágiles, el cuerpo ya no responde de la misma manera en cuanto a que para ellos, digamos que son mucho más sensibles a cualquier componente. Entonces empezamos con una dosis X y empezamos a titular. Encontramos la dosis efectiva para ese paciente y la idea es que se conserve en esa cantidad de medicamento y no se tenga que aumentar más. Cuando yo quiero disminuir el fármaco, no pasan todos, pero sí en los opioides, medicamentos sobre todo para trastornos de salud mental, hay que disminuirlos también gradualmente, ¿cierto? Así como los empezamos titulándolos de a poco, empezando con concentraciones bajas, también hay que irlo disminuyendo. Generalmente es de la misma manera como lo vamos aumentando. Por ejemplo, reducir la mitad de la concentración en una semana. Entonces, por ejemplo, no sé, el paciente tomaba 40 miligramos de oxicodona, la próxima semana, bueno, puede ser la mitad, puede ser un cuarto, lo voy a disminuir a 30. Entonces, el paciente empieza a tomar 30 miligramos de oxicodona durante una semana. La idea es que no sean 3 días ni 5, sino por lo menos 7 días como mínimo, independientemente si el paciente evoluciona súper bien, no, la idea es mantener, ¿cierto? Escalas de 1 o 2 semanas incluso. Entonces resulta que el paciente lleva ya, digamos que en su sexto día o empieza bien, pero resulta que ya el tercer día en que se le redujo a 30, empieza como con sudoraciones o como con síntomas. Bueno, entonces yo le sigo conservando esos 30 miligramos. Si resulta que a los 7 días igual el paciente sigue y persiste como con esa sintomatología, yo le dejo esa misma dosis, trato de mantenérsela hasta que el paciente como que se acostumbre a esa dosis. Y ahí, digamos, después del tiempo, así tenga que esperar mucho tiempo a que el cuerpo como que vuelva a habituarse, después de 2, 3 semanas, 4 semanas, trato de bajarle a 20. No todos los pacientes son iguales, hay algunos que de 40 a 20 están bien, pero hay otros que es más difícil deshabituarlos y que se debe introducir otro tipo de medicamentos, por ejemplo, para ayudar con los síntomas que se generan, ¿cierto? Con esos síntomas de abstinencia. A veces incluso las benzodiazepinas son utilizadas para deshabituar ciertos, ciertas adicciones, ciertas dependencias, o por ejemplo, otras componentes que tengan tiempos de vida media más prolongados, porque la dependencia se genera más, por ejemplo, con medicamentos de corto tiempo de acción, porque claro, hacen efecto y el cuerpo queda sin el medicamento de un momento a otro, entonces generan más. Y entonces se buscan como medicamentos que tengan tiempos de vida media más prolongados. Por ejemplo, si yo quiero deshabituar a un paciente de una benzodiazepina, generalmente se pasa a diazepam. El diazepam es una misma benzodiazepina, pero con un tiempo de vida media más largo. Entonces se pasa eso y ya se va reduciendo la dosis de diazepam. Pero bueno, volvamos al caso del opioide. Entonces, tenemos el paciente en 20 miligramos, se logró
reducir, ¿cierto? Si, entonces seguimos con 20 miligramos, pero pueda pasar que en ese rango el paciente vuelva a presentar un dolor intenso y haya que volverle a aumentar. Entonces eso depende de cada paciente, ¿cierto? Es complejo la administración. Se trata siempre de buscar la dosis mínima efectiva y no es fácil deshabituar a los pacientes con medicamentos que han tenido por tantos años o por muchos periodos de tiempo, por lo mismo que les decía, porque el cuerpo empieza a sentir que esa es la manera normal en la que ellos deben estar. Entonces, por eso hay que irles quitando de a poquito, para que ellos se vayan regularizando. Cuando se regularicen, volver a bajar. Generalmente se habla de una semana para antidepresivos, benzodiazepinas, 2 semanas, pero si a las 2 semanas esos 20 miligramos aún todavía como que está ahí y como que sí, como que no, no se puede seguir bajando, ¿cierto? Hay que bajar cuando el paciente esté estable. Ahí ya cuando esté estable, pues bajamos a 10 y dejamos por el periodo de tiempo necesario. Entonces, una deshabituación de medicamentos puede durar años. Incluso si una paciente lleva 30, 40 años utilizando benzodiazepinas, los estudios han demostrado que es más dañino para el paciente suspenderle la benzodiazepina que que se la siga tomando como por el resto de la vida, ¿cierto? Por todas estas sintomatologías, efectos que se empiezan a generar en el cuerpo que pueden, digamos, desencadenar otras situaciones, otras enfermedades, otras comorbilidades, otra sintomatología, ¿cierto? Podemos como embarrarla con el paciente y se ha demostrado que pacientes de larga data de benzodiazepinas le hacemos menos mal si le continuamos por todo el resto de la vida benzodiazepinas que quitárselas. Entonces es muy relativo entre pacientes. Ok, profe, muchas gracias. La duda. Ay, como que tengo muerto el... Profesora, Sí, buenas tardes. buenas Mire, tardes. me quedó la duda eso de ese gráfico que usted mostró, que había un grado de toxicidad, dijo usted, que era como el efecto, después bajaba y hay un rango de toxicidad cuando uno consumía el medicamento. Esta, Claro, esa. ya, mira, esto es como, este es una línea, ¿cierto? Esto es la ¿Ya? concentración mínima efectiva. Yo siempre quiero superarla. Aquí tengo el medicamento en cero, yo me lo tomo, ¿cierto? Aquí va en la boca, en el estómago, no sé, se va distribuyendo, aquí empieza a hacer el efecto, ¿cierto? ¿Ya? Yo quiero que ella se mantenga en estas dos líneas, porque resulta que si pasa esta segunda línea, vas a empezar a ser tóxica, Ah, ahí está, ya. empieza toxicidad. Entonces, esto es lo que yo llamo ventana terapéutica, ¿cierto? Ya. Yo tengo que tener esta concentración del fármaco en sangre, me refiero al fármaco en sangre, ¿cierto? En esta ventana terapéutica, por eso se llama ventana terapéutica, porque mientras esté en este límite superior y en este límite inferior, me genera un efecto farmacológico, pero si está por debajo, todavía no me ha hecho efecto, Mm. ya no está haciendo efecto, y si se aumenta, ya se convierte en un tóxico y empiezan Ah, toda ya. la psicología de la toxicidad de un fármaco. Ahora, para que logre ese efecto terapéutico, doctora, el medicamento debe tomarse, por ejemplo, siempre a la misma hora, eh, para lograr el efecto terapéutico. Sí, por ejemplo, si un medicamento se toma cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, cada ¿Mm? 12 o cada 24, depende de su tiempo de vida media.
El tiempo Ya. de vida media es como el tiempo en que el fármaco, bueno, como que permanece en el cuerpo, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, si el fármaco por estudios clínicos se sabe que se debe tomar cada 8 horas, pues resulta que yo me lo estoy tomando acá, ¿cierto? Digamos, me lo estoy tomando a las 8 de la mañana. Y si es cada 8 horas, entonces 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Entonces yo me lo debería tomar a las 4 de la tarde, que a las 4 de la tarde sería como acá, ¿cierto? Porque esto es tiempo, esto es hora cero, que digamos que acá son las 8 de la mañana, yo me lo empecé a tomar y a la hora me empezó el efecto, me empezó a mejorar, no sé, lo que yo quiera mejorar, dolor de cabeza, inflamación, convulsiones, y acá entonces yo me lo tengo que tomar a las 8 horas, porque a las 8 horas es acá, ¿cierto? Porque el fármaco necesita media hora para absorberse, liberarse, lo que sea, hasta acá. Entonces, si yo no me lo tomo a las 8 horas y me lo tomo a las, no sé, 12 horas después, pues mire que todo este tiempo dura el fármaco sin hacer efecto en el cuerpo. Y si estamos hablando de un antiepiléptico, pues es mucho más grave, ¿cierto? Si estamos hablando de un opioide, pues empieza toda la sintomatología de no tener el medicamento cuando llegamos a un tiempo específico de administración, o si estamos hablando de una benzodiazepina, o si estamos hablando ya, ¿cierto? Del paracetamol, ya está disminuyendo el efecto, ya me empieza otra vez el efecto de dolor de cabeza, etcétera. Entonces, si yo me lo tomo acá, pues va a irse perdiendo ese efecto, ¿cierto? Porque está debajo de esa concentración mínima efectiva. ¿Y qué pasa si yo me tomo un levetiracetam, ¿cierto? Que es para las convulsiones, o una fenitoína? Entonces resulta que solo ha pasado 2 horas, cuando resulta que es cada 12. Y entonces acá me lo tomo y lo que hago es que me excedo en esa concentración máxima del medicamento en la sangre. ¿Y qué pasa? Pues empiezo con síntomas característicos de fenitoína en la sangre, ¿cierto? Incluso si es mucha la concentración, puede haber nistagmo, que es ese movimiento de los ojos, o empieza, por ejemplo, si es metformina, entonces los síntomas gastrointestinales. Si, por ejemplo, es digoxina, entonces empieza todos los síntomas de intoxicación digital. O sea, la razón de ser de los periodos de tiempo de administración es el conocimiento de cómo se comporta el medicamento en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo hay medicamentos que hacen esto? Llegan y se van, llegan y se van, ¿cierto? Estas curvas así requieren que el medicamento se administre más veces en el tiempo, mientras que hay otros que llegan y duran más tiempo, que sería como lo ideal siempre. Entonces, hay que darlo, digamos, cada 12 horas o cada 24. Y eso es lo que pasa o lo que se hace por tecnología farmacéutica con los medicamentos de liberación prolongada u otro, digamos, tipo de liberación convencional, que el medicamento se toma y dura harto tiempo en el tiempo y yo no me lo tengo que tomar sino una vez al día. Esa es la Gracias, razón de ser profesora. de un medicamento de liberación prolongada. Listo. Entonces vamos a llamar a lista. Sonny Clark. Presente, buenas noches, profesora. Buenas noches, Paulina Beatriz Aguilera. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Marcela Patricia Alfaro. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Rose Daphne. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Nilda Apraez. Buenas noches, profesora. Presente. Silvia Andrea Araya. Buenas noches, profesora, presente. Jennifer Astorga. Jennifer Astorga. María de los Ángeles Astudillo. Por acá, presente, profesora. Daniela Jennifer Blanco. Daniela Blanco. Jennifer Patricia Bustos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Presente.
Natalia Simón Cabrera. Natalia Simón Cabrera. Javier Gonzalo. Buenas noches, presente, profesora. Juanabel Calvimontes. Juanabel Calvimontes. Florencia Castro. No. Con razón está mal. Isolina del Carmen. Presente, buenas noches, profesora. Joana Contreras Acuña. Cabrito de la otra novela, ¿cómo se llama? De la... Tienen un micrófono abierto. Lucía Méndez y Mónica tienen micrófono abierto. No sé quién. Joana Contreras. Mónica Cuevas. Presente, profesora, Mónica. buenas noches. Cecilia de la Vega. Cecilia de la Vega. Antonia Descomiers. Presente, buenas noches. Buenas noches. Estefanía Escobar. Pamela González. Pamela. Gabriela González. Gabriela Fernanda González. Gilexia Araceli Jara. Gilexia. Ruth Carolina Luengo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alejandra Maldonado. Presente, buenas noches. Buenas noches. Profe, a mí no me nombró. Todavía falta. Perdón. Migdalia Maluenga. Presente, buenas noches. Fabiola Medina. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gaspar Osorio. Gaspar. Ana María Ovalle. Presente, profesora, buenas noches. Bueno, Luimar Pacheco. Presente, buenas noches. Buenas noches. Janet Ríos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marcelina Riquelme. Marcelina Riquelme. Nicolás Rojas. Karina Rolin. Nerimar Salazar. Profesora, disculpe, estoy Sí. presente, Marcelina. Marcelina. Sí. Buenas noches. Nerimar. Buenas noches. Nerimar. Paola Salinas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Roselín Silva. Presente. Selena Soto. Selena Soto. Dafna Torres. Presente, profesora. Marisela Valdivia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Paula Vázquez. Paula Vázquez. Paula Vanessa Vázquez Veloso. Ovita Beas. Ovita. Bernardita Belis. Presente. Mónica Vergara. Presente, profesora. Giovanna Vilches. Gregoria Trinidad Zambrano. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, chicos. Que estén bien, que descansen. Nos vemos el miércoles.
Gracias, profesora. Igual usted descanse. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buena noche.